Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un día muy especial, 22 de febrero del 2021. Hace 35 años en Japón, para el Famicom Disk System, salía el primer The Legend of Zelda, el juego que comenzaría la saga más importante de la historia de los videojuegos, la saga que ha marcado épocas y épocas. ¿Por qué digo que es la más importante? Todo el mundo va a pensar que Mario podría ser más importante. En cierto aspecto lo es, ya que Mario fue el título que impulsó las ventas de la Super Nintendo, sobre todo Super Mario Bros. El Super Mario 64 definió cómo iban a ser los juegos 3D, cómo se usaban los controles en los gráficos poligonales con ambientes enteros. Solo que Zelda tuvo mucha influencia también en su época, ¿no? Zelda un poquitito más nuevo que Mario. O sea, el personaje, la saga sí es mucho más nueva, ya que el primer Mario Bros, que no era el Super Mario, es bastante más anterior. El primer Super Mario salió en el 85 y el primer Zelda en el 86. Entonces, no es tanta la diferencia. Pero cuando salió el primer Zelda, llevó al mundo de los videojuegos una temática que no era tan explotada. Generalmente en la década del 80 lo más explotado era la ciencia ficción. No nos olvidemos que hasta muy poquito antes, 2 años antes, el 84, las consolas dominantes eran la Atari 2600, el Intellivision, la ColecoVision, donde los juegos eran mucho más estáticos, no tenías la progresión de pantalla, cosa que inventaron el Super Mario Bros. Y había pocos juegos que tocaban la fantasía medieval al estilo del Señor de los Anillos. Dungeons and Dragons para mi Intellivision era una de las pocas cosas que vos podías encontrar en ese rubro, algunos juegos para Spectrum, pero ninguno era así de acción con un ambiente muy fantástico que la limitada capacidad gráfica de las máquinas de aquella época pudiese transmitir ese mundo tan vivo como podría ser el del Hobbit, el Señor de los Anillos, las aventuras que uno jugaba en los RPGs, en los 80, y todo lo demás. Por eso hay una confusión o una polémica si Zelda es o no RPG. En la época cualquier juego de fantasía medieval se lo consideraba RPG. Después se le dio RPG a los estilos con batallas por turno como eran los RPG japoneses, pero al fin y al cabo RPG se acabó derivando más a el género donde hay un desarrollo y una dosis de creación de personajes parecido a lo que jugamos en un RPG con los libros y todo. Pero Zelda en aquel tiempo se lo consideraba RPG, hasta hoy en día muchos lo pueden considerar RPG, que para mí entra, es Action RPG, pero bueno, es una definición personal, ¿no? Lo que importa es que la saga Zelda comenzó hace 35 años con el famoso The Legend of Zelda, que fue uno de los primeros sandbox, si no el primer sandbox de la historia de los videojuegos, ya que no había un orden específico para hacer las cosas. ¿Cómo? Era de preverse, hay formas más fáciles y más difíciles de pasar el juego, ¿no? Podés llegar hasta enfrentar a Ganon sin la espada, por ejemplo, sin agarrarla, podés hacer los laberintos en órdenes diferentes, pero hay un orden más fácil de hacer las cosas, ¿no? Después esa característica se fue perdiendo en The Legend of Zelda, el Zelda 2, The Adventure of Link. Ya la mecánica se cambió y había un orden bien más específico para hacer las cosas. El sistema de progresión del personaje también cambió. La acción se pasaba de una forma 2D, no horizontal, al estilo Super Mario dentro de los laberintos, y un mapa que se veía de arriba rememorando lo que era el primer Zelda, pero solamente el mapa, ¿no? Las batallas y los dungeons eran todos side scrolling al estilo Super Mario. Esos fueron los dos primeros juegos que salieron para la NES. Después tuvo una continuación, que en realidad es una precuela porque se pasa muchos años antes, que es A Link to the Past, que fue el único Zelda para el Super Nintendo, Super Famicom, que
Salió en 1991, 92 en América, que es un avance muy brutal en lo que es la capacidad gráfica del juego. A pesar de que ya era súper común la progresión del escenario automáticamente, el Zelda mezclaba un poco a lo antiguo, donde vos cambiabas y salías de una región y te cambiaba el mapa, ¿no? la pantalla. Bien al estilo de Zelda. Recuperó muchísimo de las características, la cámara y todo del primer Zelda, dejando muy de lado las características de Adventure of Link. Muy buen juego, realmente fue uno de los primeros juegos de la Super Nintendo. Tenía solo 4 megabits de memoria el cartucho, para que se vean lo que se hace con buena programación, la calidad de juegos que se puede hacer, y necesitas teras y terabytes para hacer un juego de alta calidad. Un juego completísimo, muy divertido, que para muchos es el mejor Zelda de todos los tiempos, uno de los más icónicos. Para mí me parece que no, o sea, tipo, es un gran juego, uno de los mejores juegos de su generación, pero ni de lejos es el mejor Zelda, ni de los más icónicos, pero sí tuvo un impacto muy grande, ¿no? En los portátiles, Zelda tuvo un juego que es una continuación del de Super Nintendo, continuación directa, cosa que es raro en los Zelda, ya que las historias son muy desconexas y se pasan en eras diferentes, ¿no? Pocos juegos continúan directamente uno de otro. Y Link's Awakening es una continuación con el mismo Link de A Link to the Past, en otra aventura que salió para la Game Boy y fue rehecho con una versión para Game Boy Color, o sea, para la misma Game Boy, pero al final del año 2000, que solo funcionaba en la versión más moderna de la Game Boy y tenía color, y que hace poquito fue remasterizado completamente para la Nintendo Switch, siendo hasta ahora el último juego de la saga Zelda a haber sido lanzado, ¿no? Y bueno, ahí ya volvemos a la cronología, como estábamos diciendo. A Link to the Past es un juego muy destacado de la Super Nintendo, uno de los más vendidos, que también fue porteado a la Game Boy Advance. La Game Boy Advance comenzó ese como su primer Zelda, y después tuvo Minish Cap, que para mí es uno de los mejores Zelda 2D, y uno de los mejores Zelda de todos los tiempos, que fue hecho por Capcom, la misma que hizo para la Game Boy Color, Oracle of Season o Oracle of Ages, que eran dos versiones del mismo juego, también como continuación de Link's Awakening, donde vivías la misma historia a un estilo Pokémon rojo y verde, donde ciertas cosas eran diferentes en cada juego y podías intercambiar ítems entre una versión y otra. Inclusive las historias cambiaban dependiendo de cuál terminabas primero y cuál jugabas después. Muy parecido a Pokémon y lo que hicieron en Resident Evil 2. Entonces había dos cartuchos, vos podías querer tener el 100% de la historia, pero necesitabas terminar el juego como 4 veces. Uno de los celdas más difíciles eran esos dos, que son los que vinieron después de Link's Awakening en portátiles, pero antes, en la Nintendo 64, vino el Zelda que cambiaría todo. Este es el Zelda que yo digo es tan importante como Super Mario 64 o tan importante como Super Mario Bros., que definieron la industria del videojuego, marcaron un verdadero divisor de aguas, un antes y un después que ese juego existiese. En el 98, durante todo el tiempo nosotros no teníamos el concepto de lo que es hoy en día se le dice el AAA, por ejemplo. Existían, pero no era algo así tan destacado. Era lo mismo jugar un juego de bajo presupuesto que de alto presupuesto, todos eran juegos. Lo siguen siendo, es un concepto muy subjetivo. Lo que pasa es que Zelda mostró cómo es que tiene que ser un juego de calidad. Más allá del presupuesto, es total refinado con los detalles. Ocarina of Time fue el juego que marcó y le dijo a todo el mundo: así es como se hace un gran juego. Esto es el patamar de calidad de ahora en más. Ese fue así tipo un impacto fuertísimo, influenció muchísimo a Valve, influenció a todas las compañías de videojuegos a
subir sus estándares de calidad. No nos olvidemos que la generación de los 32, 64 bits, sobre todo los primeros juegos que salieron entre el 94 hasta Zelda prácticamente, había muchísimos juegos muy mal cuidados, con jugabilidades pifias, te intentaban deslumbrarte con el 3D y eso parece que lo superaba todo y no tomaban los debidos recaudos para que el juego fuese divertido y fluyese bien. Había varios juegos que sí, pero la inmensa mayoría no. Y Zelda fue el que mostró la diferencia entre ese tipo de juegos y los juegos bien hechos. A partir de ahí todo el mundo sigue teniendo como referencia de calidad lo que se hacía en Zelda. Fue un antes y un después. En 1998 con Ocarina of Time fue el marco más importante de la saga Zelda, ¿no? Por lo menos por mucho tiempo, hasta 19 años después. Pero ya llegaremos ahí. Ahí enseguida Aonuma y Miyamoto hicieron una apuesta de que cuando le pasase el bastón, ya que Miyamoto fue el productor de los Zeldas anteriores, y se retiraba para poder hacer otros proyectos, quedando solamente como el director, quedando como productor, se le pasaba a Eiji Aonuma, que es el que hizo Zelda a partir de Majora's Mask, ¿no? Si podía hacer un Zelda en poco tiempo, en un año, y Aonuma le dijo que en un año iba a hacer un Zelda. Y así fue, programó Majora's Mask en un año y ya estuvo prácticamente listo para salir al mercado en el 99. Ahí decidieron llevarlo al 2000 para ampliar los pasos y aprovechar las características técnicas del cartucho de expansión de memoria del Nintendo 64 y mejorarle los gráficos. Entonces, en menos de 2 años tuvimos una continuación también directa de Ocarina of Time, que fue Majora's Mask. Para muchos el Zelda más oscuro, pero es una impresión un poco exagerada, no porque no lo sea más oscuro, sino porque Ocarina of Time también tenía sus momentos muy densos, que no le envían nada a Majora's Mask. Majora's Mask creó una dinámica de juego muy propia, con eso de que el sol, la luna se va a estrellar contra el mundo y se va a destruir y vos tenés 3 días para impedirlo, ¿no? Y podés volver el tiempo las veces que haga falta para comenzar esos últimos 3 días. Es coleccionar las máscaras, las rutas de los NPCs y los horarios que los vas a poder encontrar. También fueron muy marcantes de cómo se van a hacer los juegos más adelante, cosa que se aprimoró de lo que se hacía en Ocarina of Time. De noche encontrabas ciertos personajes, de día encontrabas otro, a medida que desarrollaba la historia ciertas cosas pasaban y ciertas cosas no. En Majora's Mask eso se transformó en el centro del juego. La historia principal poco importaba y sí todos los side quests que vos tenías para hacer en Majora's Mask para conseguir todas las máscaras y para ayudar a todas las personas del pueblo. Eso era lo esencial del juego. Le dio otra dinámica, a algunos no les gustó, a otros les encantó y lo consideran su mejor Zelda de todos, ¿no? A mí me gustó muchísimo, los dos Zeldas me encantaron, solo que de la misma forma que Ocarina of Time elevó el patamar, también elevó la cantidad de exigencia por parte de los fans y Majora's Mask no alcanzó la calidad de Ocarina of Time. O sea, no es que no la alcanzó, capaz que sí la alcanzó, pero no consiguió alcanzar las expectativas que Ocarina of Time generó. Entonces por eso de repente muchos se sintieron decepcionados. A mí me gustó, me encantó, pero sí, lo siento como que no llegó a Ocarina of Time. Ahí entonces fue pasando el tiempo, la Nintendo 64 dio espacio a la GameCube, la Game Boy Color y la Game Boy normal le dieron espacio a la Game Boy Advance. La Game Boy Advance tuvo, como ya dijimos, el remake de A Link to the Past y después tuvo Minish Cap. Pero Minish Cap también se fue ofuscado por el lanzamiento del segundo Zelda de la GameCube. Pero el primer Zelda de la GameCube, que hoy por hoy es uno de los más idolatrados de todos, es también el más polémico. En el 2002, cuando salió con esos gráficos cartunescos, así cel shading con estilo de dibujo animado, muchísima gente puteó de arriba abajo, quiso quemar a Nintendo y principalmente la gente que nunca jugó el juego, nunca tocó una GameCube, los que más le bajaron caña a The Wind Waker, que es un juego espectacular, con el mejor sistema de combate, o emparejado en el mejor sistema de combate de todos los Zeldas, ¿no? Con unos gráficos hermosos
un estilo artístico espectacular y un nivel técnico al nivel que puso Ocarina of Time, patamar allá arriba, bien alto, muy difícil de alcanzar. Anoma lo alcanzó con The Wind Waker. Pero sí, no tener esos gráficos fotorrealistas que comenzaban a imponerse en la industria le hizo cosechar muy malas críticas por parte de la prensa y de un pequeño sector de fans de Ocarina of Time. No quiero decir que son todos porque no lo son, es un sector que le gusta criticar por criticar y nunca va a estar satisfecho, ¿no? Y ese es muy alimentado por el ejército de haters de Nintendo que existen en los medios de prensa, que alimentan los foros y todo lo demás. Entonces, Wind Waker es un juegazo que tiene un mapa y unas mecánicas totalmente únicas del juego y el sistema de combate que hasta el momento era el más elaborado de todos los Zeldas, ¿no? Como tuvo tan mala acogida por parte de la prensa, le hicieron un nuevo Zelda a la GameCube, que fue el último juego de la GameCube y el primer juego de la Wii, que fue Twilight Princess. Ese ya volvía al sistema gráfico mejorado, lo que era Ocarina of Time, lo que todo el mundo supuestamente esperaba con la potencia gráfica de la GameCube. Y fue un juego que no se destacó por lo original, ¿no? Aunque tenía no por lo innovador, tenía sus ideas originales, como los mundos oscuros, donde vos tenías que transformar en el lobo, pero era más que nada agarrar todo lo que se hizo en Zelda 3D y llevarlo a su máxima expresión, generando uno de los mejores Zelda de todos los tiempos, porque tenía gráficos buenísimos, una historia muy buena, excelentes dungeons, puzzles, todo al máximo. Solo que ahí los mismos que criticaron a Wind Waker por ser demasiado diferente, criticaron a Twilight Princess por ser muy igual a lo demás, ¿no? Ese grupo que yo digo, nunca está conforme con nada, alimentado por los haters que nunca van a tocar Zelda ni con un palo a 20 metros de distancia. Fue el juego que catapultó a la Wii al éxito, junto con Wii Sports, pero se tornó el Zelda más vendido de todos los tiempos hasta aquel momento, vendiendo prácticamente 10 millones de unidades, sumando las versiones de GameCube y de Wii, cosa que ningún otro Zelda había sido capaz, ya que Zelda nunca había sido un system seller hasta ese momento. Eran juegos que vendían bien con la consola ya teniendo una base instalada, pero no hacían la gente a salir a comprar la consola hasta Twilight Princess. Ese fue el primer system seller de los Zelda, ¿no? Entonces, muy bueno. La versión de Wii es buena también, solo que salió espejada para tener una mejor simetría con el uso de los controles, y el control de movimiento, que no era el control original del juego, ya que el juego había sido pensado para la GameCube, lo torna un poquitito más atrás de la versión de GameCube. Pero si podés disfrutar solo de esa versión, te llevas un excelente juego, así que no hay ningún problema con eso, ¿no? Al mismo tiempo también fue anunciado el Minish Cap de la Game Boy Advance, que se vio muy ofuscado por Twilight Princess, porque todo el hype de Twilight Princess se comió a Minish Cap. Pero también los dos fueron muy buenos juegos. Y ahí después vino la Nintendo DS, la consola más popular de Nintendo, con 150 millones de consolas vendidas, que tuvo dos Zeldas, continuaciones de Wind Waker. Vieron que el universo de Zelda se divide en tres vertientes a partir de Ocarina of Time, y la de Wind Waker tiene una continuación directa, que es el Minish Cap, donde vos seguís jugando con el mismo Link. En una otra parte del mapa seguís usando barcos y todo se maneja con la Touch. Muy lindo juego que tenía 2 o 3 defectos. Jugar con el Touch estaba muy bien realizado, pero no era la forma que uno quería jugar Zelda. Entonces eso le valió que no esté tanto entre los más queridos de la mayor parte de la gente. Y un dungeon al cual vos tenías que volver recurrentemente y tornaba un poco repetitivo y aburrido esa parte del juego, ¿no? El resto del juego estaba espectacular, pero tener que volver todo el tiempo a ese dungeon le tiró un poco atrás de lo que podía haber sido un juego magnífico. Quedó como un muy buen juego. Todo estaba muy bien realizado, solo esa parte. Y además tenía un extra, un versus extremadamente divertido que podías aprovechar por download and play. Una sola persona tenía que tener el cartucho y tus colegas podían jugar con otras DS. Lo hacía muy interesante, muy divertido jugar sus versus.
Y después había una continuación de ese mismo universo, pero ya en otra era, como es costumbre de los Zelda, que fue el mini Spirit Tracks, donde los barcos fueron reemplazados por trenes. El sistema de combate seguía parecido, pero esta vez Zelda te acompañaba en una forma de espíritu que había sido maldecida y se podía transformar en una especie de guardián, y vos tenías que manejar dos personajes al mismo tiempo. Sus versos también era espectacular. Su historia no era tan épica como la de los otros Zelda, pero muy divertido de jugarse. Las partes del tren estaban bastante buenas, tenían similitudes con el barco, pero no era exactamente lo mismo. Dos Zeldas muy curiosos que vale la pena tener la colección, vale la pena jugar si tenés una DS, pero no son los mejores. Eso ya realmente más. Muy lindos Zeldas. Yo los jugué los dos, me gustaron muchísimo, pero son los que menos tengo ganas de volver a jugar. Mientras casi todos los otros Zelda, principalmente los 3D, tengo ganas de volver a jugarlos siempre. Algunos los he rejugado. Esos los completé y ahí se van a quedar. En cuanto a la Wii, recibió un Zelda que ahora fue anunciado que va a tener un relanzamiento en la Switch, que es Skyward Sword. Otro Zelda muy injusticiado, y esta vez no por los gráficos, sino por el hate al control de la Wii. La Wii tenía un control de movimiento que fue perfeccionado con el Wii Motion Plus, y el Skyward Sword fue el juego embajador del Motion Plus junto con Wii Sport Resort, ¿no? Un juego que manejaba excelentemente el control de movimiento, donde te hacía sentir muy adentro, en el juego más inmersivo de todos los Zelda. Por eso si alguien va a comprar ahora la versión de Switch y puede jugarlo con los Joy-Cons, le aconsejo que juegue eso y no con el sistema simplificado, porque la inmersión realmente tiene muchísimo que ver. Es un juego magnífico, uno de los mejores Zelda sin duda. Además de la dirección artística estaba muy buena, mezclando el estilo de Twilight Princess con el cel shading de Wind Waker. No tenías el estilo gráfico de los diseños de los personajes como en Wind Waker, pero tenías la paleta de colores, los efectos de agua, el efecto de transformación del desierto. Es hermoso. Nunca me quedé tan maravillado con los gráficos de un juego como la fase del desierto de este juego. Realmente increíble. En la parte del pájaro y manejarlo no es tan interesante. Es un hub medio complicado, es la única parte que yo le tiro un poquito en contra al juego. Después los mapas tienen el mismo esquema, pero lo cambiaron haciendo un mundo más chico, donde revisas varias veces un mismo lugar, pero cada vez es diferente. A muchos les pareció malo, a otros les pareció, como a mi gusto, muy bueno, porque más vale la calidad de los dungeons que tener que hacer 20 kilómetros para llegar de uno al otro para pasarlo. Tipo, hacer un Hyrule Field más grande solo para decir que está, no es bueno. Ocarina of Time tenía que su Hyrule Field te hacía sentir dentro del mundo y tenía un tamaño exacto para que sucedan cosas. En este se sacó, las cosas directamente suceden dentro de los mapas per se, de los dungeons per se. Hay pre-dungeons haciendo una inmersión un poco más grande, cosas que se sacó después para el juego siguiente, ¿no? Entonces, Skyward Sword es un juego también muy injusticiado por el hate que le tenían a la Wii, y que tiene su chance de redimirse ahora con el relanzamiento para la Switch. Y hasta ahí estaba todo. Skyward Sword no vendió lo que vendió Twilight Princess, obviamente, pero vino la 3DS, vino la Wii U, y la Wii U se le anunció un juego, pero que se extendió hasta el final de su vida. En interim le relanzaron Wind Waker y Twilight Princess en HD, con las versiones que son las más recomendadas si todavía tenés chance de hacerte una Wii U. Esas son las versiones que más compensa jugar, porque los pequeños defectos que tenían esos juegos fueron corregidos. El mapa de Wind Waker quedó más ágil que en el original, y en Twilight Princess los gráficos están aún mal. Entonces, si podés jugarlo, el control de la pantalla te ayuda mucho, vale la pena jugar esas versiones. En la 3DS salieron los remakes y las versiones definitivas de Ocarina of Time y Majora's Mask, con gráficos mejorados, controles aprimorados. Realmente muy lindas versiones
No que las otras no se mereciesen, si vos hoy podés acceder a Nintendo 64 y jugar las versiones de Nintendo 64, genial. Si las podés comprar en el Virtual Console de la Wii, o pudiste hacerlo en su momento ya que estaba cerrado, genial también. Pero si tenés acceso a las versiones de 3DS, me parece que van a disfrutarse un poquito más, están un poquito mejor hechos. Y tuvo dos celdas propios, el A Link Between Worlds, que es como una continuación espiritual del A Link to the Past, ya que el mismo esquema de cámaras, se recupera un poco la libertad del Zelda original, de que vos podés elegir el orden de los dungeons para hacerlo. Los gráficos están en 3D, moderados 3D, pero con un estilo muy parecido a los de dibujos pixelados de los juegos 2D de Zelda, la misma cámara isométrica, la misma forma de mover la cámara a través del mapa, los dos mundos, el oscuro y el normal, pero con una historia totalmente nueva y uno de los Zeldas más divertidos que ya he jugado. Realmente está entre los mejores juegos de la 3DS, los mejores juegos de su generación. Es realmente una joya que vale la pena ser jugada. Estaría muy lindo que inventasen una forma de reproducirlo en la Switch para aquellos que no pudieron jugarlo en la 3DS puedan jugar ese Zelda que tenga un port porque se lo merece. Muy buen juego. Y después tuvo un juego multijugador, Triforce Adventures, que emula un poco lo que se hacía en los juegos extras que venían en la Game Boy Advance con los juegos de Zelda de A Link to the Past, el Four Swords, que tuvo una versión para Nintendo GameCube, que tenías que usar los Game Boy como control, donde 3 personas tienen que cooperar para ir pasando las fases. No es un Zelda de la temática principal, pero es muy divertido para jugar con los amigos, sobre todo en un multiplayer local. Y ahí terminaba la historia de Zelda, hasta que el fracaso de la Wii U hizo que atrasasen su Zelda y saliese Nintendo Switch, la consola de Nintendo, y lanzaron el Zelda que otra vez vino a dividir las aguas, Breath of the Wild. Para muchos el mejor Zelda de todos, para muchos el mejor juego de todos los tiempos, para otros apenas atrás de Ocarina of Time. Es realmente un juego que marcó la época. Hoy por hoy tenemos Genshin Impact, tenemos el que lanzó Ubisoft hace poco y un montón de otros juegos que están copiando la dinámica de Breath of the Wild. Pero van a decir, ya existían juegos Open World, sandboxes, pero ninguno tan inmersivo y tan vivo como este. La mayoría de los sandbox tienen un mapa externo para que vos deambules por ahí y hagas cosas boludas mientras no querés hacer la historia principal. Pocos juegos consiguen ser inmersivos de la forma que lo fue Breath of the Wild. Hay algunos, como Far Cry por ejemplo, pero no todos lo consiguen. Y Breath of the Wild llevó eso otra vez a un patamar muy alto, marcando otra vez cómo va a ser el mundo de los videojuegos de ahora en más. Y también volvió a ser un bestseller, un system seller de la Nintendo Switch. En este caso fue el system seller, ya que mientras la Wii tuvo como principal system seller Wii Sport y en segundo lugar Twilight Princess, este fue durante muchos meses el system seller. Tenía muchos juegos en la Switch, hay excelentes juegos en la Switch, hay a patada de juegos en la Switch, pero todo el mundo quiere jugar Breath of the Wild y se compra una Switch para jugar Breath of the Wild. Además de los otros juegos, es como que, bueno, me compro Breath of the Wild y tengo de bonus un montón de otros juegos que tiene el catálogo de la Switch. Y es excelente, es realmente una obra maestra. Casi todos los Zelda son obras maestras, pero esta es la obra maestra de las obras maestras. Y esa es la característica de Zelda a lo largo de todo el tiempo. Su historia, esos 35 años de historia, es lanzar una joya tras otra. Es un juego sin igual, por eso a veces estamos medio así, tipo que hoy son los 35 años de Zelda y Nintendo no ha dicho nada. Habían dicho que iba a ser la celebración, pero todavía no se sabe nada, solo un anuncio de un juego que no va a salir antes de su aniversario. Pero este es el año de Zelda, veremos qué nos va a lanzar Nintendo para festejar este. Nunca antes había hecho muchas cosas más que el Skyward Sword para festejar los 25 años en su momento, que traía la trilla sonora y un joystick, un Wiimote dorado que podías comprar en la edición limitada. Esos fueron los
grandes festejos del 25º aniversario de Zelda. Esperemos que para este 35º hagan más. Esperamos Breath of the Wild 2, que ya fue anunciado, y que sea el gran Zelda del año. Alguna cosa parecida a Zelda 35 aniversario, Zelda 35, como hicieron con Super Mario 35, ese juego gratis que podemos jugar hasta el mes que viene. Pero todavía veremos qué es lo que está por salir. De todas formas, tenemos montones de juegos de Zelda para jugar y disfrutar. Si no jugaste alguno, te aconsejo que entres, no te vas a decepcionar. Son los mejores juegos que vas a poder encontrar, o de los mejores, si no quieren ser muy, para que no me tilden de fanático, pero realmente hay muy pocas cosas que se equiparan a la calidad de un Zelda. Entonces, si tenés una Switch y no jugaste Skyward Sword en su momento, vale cada centavo del juego. Metele o jugar Breath of the Wild esperando el Breath of the Wild 2. Hay rumores de que va a haber Nintendo Select, así que si no tenés Breath of the Wild, de repente puedes esperar a ver si sale Nintendo Select y te lo puedes llevar a casa por $20 capaz. Va a estar bueno. Entonces, desde ya, muchas gracias por haber mirado este video. Yo la paso muy bien con Zelda. Mi primer Zelda que jugué fue el A Link to the Past. Me gustó mucho, pero no me impactó y me quedé enamorado de la serie con Ocarina of Time, por eso lo llevo acá en el corazón. Y gracias a Zelda recuperé mi pasión por los videojuegos, ¿no? Yo había jugado una Nintendo 64 prestada en su momento, el Ocarina of Time, y después compré esa Nintendo 64 y jugué prestado el Majora's Mask y me encantó. Pero después la situación no permitía seguir comprando juegos originales, no había un mercado de usados muy activo en aquella época. Entonces tuve una Play que disfruté muchísimo, pero la Play parecía fuego de palla, ¿no? Tipo, se quemó muy rápido, se quedó sin juegos muy rápido la Play, ¿no? Tipo, tenía muchísimos juegos, pero no sacabas todo el shareware, los que te quedaban buenos no eran tantos como parecían desde afuera. Disfruté mucho la Play, pero me quedé sin juegos rápidamente, y eso me alejó, me hizo tener un desinterés muy grande por los videojuegos. No tenía ganas de comprar una nueva consola. La Play 2 no me llamaba la atención, la GameCube no me llamaba la atención. Jugué en la casa del amigo que me prestó el Majora's Mask, el Wind Waker, y me gustó mucho, pero no me estiraba a gastar por una nueva consola. Hasta que vi el trailer de Twilight Princess, y ahí me puse a ahorrar para comprarme una GameCube. Compré la GameCube y tuve que esperar 2 años para jugar el Twilight Princess, pero valió cada segundo. Y con la GameCube recuperé toda mi pasión por los videojuegos, tuve juegos buenísimos, y pude jugar en uno de mis juegos favoritos, y que junto con Breath of the Wild están palmo a palmo para ver cuál es el mejor Zelda a mi punto de vista, o el que más me gusta. Creo que el mejor es, se lo disputan Ocarina of Time y Breath of the Wild, pero a mi gusto el que más me gusta está entre Twilight Princess y Breath of the Wild. Realmente son dos juegos que a mí me llegan muy fuerte, y el Ocarina of Time un pasito atrás de esos dos. Ocarina of Time realmente es muy importante para mucha gente, es el Zelda por lo cual estamos todos acá. Los fans de Zelda, la mayoría comenzamos con o A Link to the Past o con Ocarina of Time. Hay una nueva generación que comenzó con Breath of the Wild, así que todos los que estamos de las viejas épocas intermediarias a las nuevas estamos muy contentos por esta saga. Y feliz cumpleaños, feliz aniversario Zelda. Gracias, que sigan muchísimos juegos más. Si tenés alguna anécdota celdera para contar, ponela acá en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like. Si te gusta el canal, por favor suscríbete, así te enterás de los videos. Si quieres activar la campanita, no te vamos a estar hinchando con demasiados videos. Muchas gracias por mirarnos, nos vemos la próxima.